Dios por este momento precioso. Están nuestros hermanos tocando el canto Con Fe Marchemos, y quiero que tomemos esa fe que el Señor está dispuesto a hacer viva en nuestras vidas esta mañana. Yo sé que estamos lejos, cada uno, ustedes por allá, nosotros por aquí, pero la presencia del Señor quiere unirnos y cantemos juntos esta mañana con gozo, con convicción en nuestro corazón, que el Señor está escuchándonos, que Él está cerca de nosotros. Él va a también ministrar nuestras vidas esta mañana, y únase a nosotros para cantar, dar gloria a nuestro Señor. Dios maravilloso, estamos aquí, sí, con fe de que tú eres vivo, que tú permaneces para siempre, que tú, Señor, estás dispuesto, porque tu corazón es humilde, Señor, y estás dispuesto a compartir tu grandeza, tu bondad con estos pobres, Señor, que reconocemos que somos polvo. Señor, más en ese reconocimiento que tenemos constante en nuestro corazón, también nuestro corazón pula de alegría, Señor, al saber que nuestro Dios ama tener comunión con los suyos, con aquellos que lo aman. Oh, Señor, ven por favor en medio de nosotros y visítanos, Señor. No importa las distancias, distancia para nosotros como hombres, para ti no hay distancia, Señor, porque tú estás en cada hogar, Señor. Tú estás con cada uno de nuestros hermanos, como estás con nosotros aquí. Oh, glorificamos tu nombre, Señor, esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nuestro corazón se llena de gozo al saber que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es vivo y permanece para siempre. Gracias, oh Salvador. Aleluya. Con fe marchamos adelante sin temor, cristiano. Cristo el capitán está guiando. Él siempre nos da ole adelante, y en la batalla todo el enemigo huirá. Él es cristianos, vamos adelante con valor. Él es cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando. Siempre Él nos da la orden adelante, y en la batalla todo enemigo huirá. Él es cristianos, vamos adelante con valor. Él es cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristiano. Cristo el capitán está guiando. Siempre Él nos da la orden adelante, y en la batalla todo el enemigo huirá. Con los cristianos vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Aleluya. Cantemos una vez más. Creo que muchas veces mis palabras están de más, entonces prestemos atención en ese canto maravilloso. Yo sé ese canto desde que soy una menina, y
muchas veces cantando, lavando los platos o barriendo, lo que esté haciendo, ese canto viene muchas veces a mi corazón y da mucha alegría. Y yo sé que el Señor puede ministrarnos esta mañana también. Con fe marchemos adelante sin temor, cristiano. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo el enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Con fe marchemos adelante sin temor, cristiano. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras. A ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras. A ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras. A ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón. Y de una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón. Y de una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón. Y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón. Y en él una parte tengo yo. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en él mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Sí, amén. El Señor la victoria me dará. Si espero en él mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará.
cielo y su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Hay gozo, paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Señor, gracias. Nuestra parte, Señor, sabemos que no estamos solos en esta batalla. Sabemos, Señor, que la lucha no es solamente de nosotros, más que tú, Señor, estás involucrado plenamente. Nos has dado armas defensivas y ofensivas, Señor. Nos has dado el escudo de la fe, la coraza de justicia. Nos has dado el yelmo de la salvación y también, Señor, la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Por tanto, no estamos solos, porque tu armadura nos fue dada, Señor, para que soportemos las embestidas del enemigo y que no tengamos miedo de enfrentarlo, Señor, porque tú, el general del ejército, está con nosotros, el Dios de Israel, Jehová, el grande y el sublime y poderoso. Sí, Señor, tú estás con nosotros. Abre nuestros oídos, Señor, para que escuchemos tu llamado. Oh, prepara nuestros brazos, Señor, para la pelea. Sí, nuestros pasos, Señor, sean afirmados. Oh, Señor Jesucristo. Danos tu gracia, por favor. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra. Victoria es su canto, sanidad en su mano. Hay gozo, paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Hay gozo, paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Gracias, Señor, muchas gracias. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará, oh Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará.
el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Bendito es el Señor por su gran amor. No hay otro como Él. Bendito es el Señor por su poder. Bendito es el Señor por su gran amor. Bendito es el Señor por su poder. Dígalo, te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti, Señor, con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti con Señor, si alguno de mis hermanos, Señor, no puede levantar sus manos porque no está con un corazón íntegro delante de ti, Señor, esta mañana ven y con tu sangre preciosa limpia, Señor. Oh, borra nuestras rebeliones, por favor, Señor. Con tu sangre preciosa restaura, Señor, nuestra comunión contigo, Señor maravilloso. Ministra cada corazón, Señor Jesucristo. Dios eterno, con tu Espíritu Santo que escudriña lo más profundo, Señor, ministra nuestros corazones. Perdona, Señor, por favor. Perdona, Señor, nuestras faltas, porque queremos venir hoy, sí, con integridad, delante de tu presencia, Señor. Oh, con todo nuestro corazón, Señor. Oh, porque no hay mejor lugar, porque no hay momento más hermoso que estar en tu presencia, Señor. Levanta
Santo, manos limpias, Señor. Oh, rebasararaya que ven, Señor. Rasárame que gracias, Señor. Bendito es el Señor por su gran amor. Bendito es el Señor por su poder. Bendito es el Señor por su gran amor. Bendito es el Señor
más precioso en el universo, Señor. Y todas las criaturas lo saben. Solo el hombre todavía está tratando de descubrirlo. Pero todos los seres del universo lo saben. Tú eres lo más precioso, Señor. La perla de gran precio por la cual todos deberíamos de dar nuestra vida. Oh, gracias, Señor, en esta hora. Gracias por darnos de tu presencia, Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a aprovechar nuestro tiempo en este instante para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El domingo pasado hablamos sobre cómo el Señor, cansado por el viaje, y estábamos baseando nuestro mensaje en Juan 4:6. Por favor, discúlpenme cuando se me pasa alguna palabra incorrecta, es por la costumbre de estar hablando portugués y se me cruza, pero por favor disculpen. Pero en ese pasaje de Juan 4 mencionamos que era prácticamente un cuadro claro de la humanidad de Jesús, como él 100% hombre, en esa condición ayudó plenamente a todos los que estaban cansados del pecado. De hecho, dice la Escritura en el Salmo 103 que Dios no se olvida de nuestra estructura. Dice que Él sabe que somos polvo. Como Dios Todopoderoso que nos crió, Él conoce nuestra condición. Por eso es que Él es misericordioso y compasivo. Sin embargo, cuando Él se hizo hombre y Él se hizo 100%, se manifestó como 100% Dios y tomó el 100% de la humanidad, eso indica que en ese instante, al haberse hecho carne, al haberse hecho un hombre, Él tenía en ese instante toda la condición física para poder sentir y experimentar lo que los hombres pasamos. Por eso es que cuando Él se cansaba, Él tenía hambre y Él tenía sed. Él supo exactamente todo lo que nosotros pasamos. Bien dice Hebreos capítulo 2, verso 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y luego dice también en el versículo capítulo 4, verso 15, hasta el capítulo 5, verso 1 al 3, que Él se convierte, por lo tanto, en un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él tiene toda la capacidad física, humana, digámoslo así, para entender nuestra realidad. Cada uno de nosotros puede tener la seguridad que el Señor va a ayudarnos en nuestras flaquezas, que Él va a ayudarnos en nuestras debilidades, porque además de eso, su Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos en esos momentos débiles. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 26, también el Espíritu semejantemente, dice, nos ayuda en nuestra flaqueza, porque no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Entonces ustedes ven ahí que hay una debilidad, una flaqueza en la naturaleza humana, a través de la cual el Señor está ahí para socorrernos y ayudarnos. Entonces, gracias a Dios por la maravillosa ayuda y la poderosa ayuda de nuestro Dios. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cambiar de Biblias. Pero el Señor también, en medio de nuestro cansancio, Él nos recomienda que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, porque de algo sí no deberíamos de cansarnos, y es exactamente de hacer el bien, porque dice que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. O sea, la clave es que nosotros no debemos de desmayar, no debemos perder nuestras fuerzas, y para eso es necesario que nosotros aprendamos algo muy importante en esta mañana. El Señor siempre va a ayudar a los cansados. Es parte de la naturaleza de Dios, ayudar siempre a los cansados. Y ese es el título de nuestro mensaje en este día. El Señor siempre ayuda al cansado. Y si tú eres uno de ellos, no hay duda que el aliento, la fuerza y el socorro del Señor está ahí disponible. Pero como les dije, la clave para no desmayar es paciencia. Nosotros necesitamos de paciencia, porque la paciencia es algo que nos ha sido dado como parte del fruto del Espíritu Santo para que podamos soportar. La paciencia tiene que ver con soportar la presión, ¿verdad? Y en medio de este mundo nosotros siempre vamos a tener mucha presión, y para eso necesitamos de paciencia. Déjenme decirles desde el principio que la carrera cristiana no es de velocidad. La carrera cristiana es de resistencia, porque es una carrera de larga distancia. La carrera cristiana es de larga distancia. Nosotros tenemos que entender que no es cuán veloces vamos en la carrera, a cuánto nos estamos pasando, adelante de quiénes vamos, eso no tiene nada que ver. La carrera cristiana es de paciencia, y para eso se requiere de resistencia, porque como mencionamos, es una carrera de larga distancia. Solo para una información que puede ayudarnos, nosotros conocemos sobre la maratona, ¿cómo se dice en español? El maratón, el maratón. Ay, Señor, me disculpen si no estoy hablando correctamente. Pero cuando hablamos de una de las carreras en las Olimpiadas, es los 42 kilómetros que recorren en las Olimpiadas, es la maratón. Y esa consiste exactamente en correr esa cantidad de metros, que son 42.195 metros exactamente, o son 42 kilómetros y 195 metros. Para correr esa carrera no es posible hacerlo corriendo velozmente. Se requiere de resistencia, se requiere de insistencia y se requiere también de paciencia. No se puede iniciar velozmente, porque a los primeros 5 kilómetros o 10 kilómetros vamos a desmayar. Y es exactamente eso que representa nuestra carrera cristiana. La maratón de las Olimpiadas la maratón masculina se inició en el año de 1896 y la maratón femenina en el año de 1984. Esa maratón tiene su origen en la mitología griega, en la cual se dice que un soldado ateniense llamado Filipides en el año 480 a.C. murió por fatiga después de haber recorrido la distancia de 40 kilómetros desde la ciudad llamada Maratón hasta Atenas, o Maratona, creo que es el nombre de la ciudad, hasta Atenas, para anunciar la victoria griega sobre el ejército persa. Y cuando él llegó, él dijo esta palabra en griego: nenikeman, nenikemen, que quiere decir vencemos. Y entonces dice la leyenda que él murió. Sin embargo, cuando tratamos de cotejar esta leyenda, existe otra historia del historiador Heródoto,
Y él dice que Filipides había sido un soldado escogido por el ejército ateniense para pedir ayuda a los espartanos contra la batalla contra los persas que se encontraban ya en la ciudad de Maratón. Entonces él tuvo que recorrer una distancia entre Atenas a Esparta de 240 kilómetros, no 40, 240 kilómetros. Y según Heródoto, este soldado Filipides, que estaba acostumbrado a correr, hizo ese recorrido, esa distancia en un día, en apenas un día. Y dice que es muy improbable, entonces debido a eso es muy improbable que con 40 kilómetros él haya muerto de fatiga, pero con 240 kilómetros recorridos en un solo día, sí es muy probable que cuando él llegó haya dicho o haya pedido ayuda y haya desfallecido. Sin embargo, estos son mitos, es parte de una leyenda, pero nos ayuda a entender cómo se inició esa corrida de la maratón. Y en la vida real nosotros entendemos y sabemos y hemos aprendido que para poder recorrer una distancia larga, no podemos nosotros atrevernos a comenzar velozmente. Nosotros necesitamos para ese recorrido de resistencia. La resistencia quiere decir el ánimo para soportar la fatiga. Resistencia en el griego quiere decir ánimo, o sea, un nuevo aire, ¿sí? Ánimo para soportar la fatiga, porque en el camino van a haber momentos que vamos a perder el aire, vamos a perder las fuerzas, y entonces ahí es donde necesitamos la resistencia, para que en ese momento una nueva fuerza venga y sigamos corriendo, y después de un trecho viene otra vez otra fatiga, porque el cuerpo obviamente se cansa, se deshidrata y necesita estarse hidratando. Por eso es que las que corren en la maratón siempre les tienen en el camino botellitas de agua o vasitos con agua que los echan encima para hidratarse el cuerpo, y la mayoría de ellos todos son bien delgados porque también ellos necesitan tener menos peso físico para poder soportar. Entonces tiene mucho que ver, para tener una buena resistencia, tener menos peso. En la historia moderna de la maratón existe un corredor que a mí me llamó la atención y que me impresiona. En el atletismo mundial ha quedado como uno de los grandes corredores de la maratón y del atletismo prácticamente, no solo de la maratón, porque ahí hay carreras de distancia 100 metros, 200 metros, 400 metros, hay de 5,000 kilómetros, de 5,000 metros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y después viene, yo creo que también hay de 25 o 21 por ahí, y luego lo de 42 kilómetros. Pero este hombre fue un checo de la República Checa. Él se llamó Emil Zatopek, y este hombre que era apodado la locomotora humana, él era un hombre que venció en una única ocasión, en una única olimpiada, en 1952 en Helsinki, en Finlandia. Él venció, bueno, ya había él corrido en otras olimpiadas, pero en esa él ganó la carrera de distancia de 5,000 metros, 5 kilómetros, 10,000 metros 4 días después, y al final de la olimpiada, que sabemos que aquí sucede, la maratón, ¿verdad? Que es la carrera estrella para finalizar. Ese último día él también corrió la maratón y él también llegó de primer lugar. Yo me acuerdo todavía haber visto el video, me acuerdo porque yo lo vi antes de poder compartir con ustedes esto y poder saber exactamente las proezas que hizo este hombre Zatopek. Él era el 6º hijo de una familia pobre, y él se esforzó y se preparó, y según lo que yo leí de él, él estaba adelantado a su época en relación a los ejercicios que él hacía. Él tenía
momentos intensos de entrenamiento y luego pequeños intervalos de descanso, y de ahí otra vez entrenamiento intenso, y hasta el día de hoy, cuando los entrenamientos ya se llevan a cabo con la ciencia, con el conocimiento mejor de los músculos y de todas las partes del cuerpo y de su resistencia, ahora ya se utiliza ese sistema. Pero en aquella época no se conocía, pero Emil Zatopek, él sí lo estaba utilizando sin saber que eso se convertiría en un entrenamiento necesario para las Olimpiadas. Entonces él ganó prácticamente el oro en los 5,000 metros, en los 10,000 metros y en los 42 kilómetros. Yo vi el video en blanco y negro de cómo él comienza en la maratón entre el grupo y sigue adelante entre el grupo en los primeros kilómetros. De ahí de repente comienza a despegarse un grupo de corredores. Ya a la mitad de la corrida, a los aproximadamente 20-21 kilómetros, ellos dan vuelta y regresan hasta donde estaba un palo que había ahí para señalar el regreso, y el que iba adelante ya regresó, pero ya estaba regresando, él iba solito, imagínense ustedes, iba solo, y él ya iba cansado. Tanto es así que a los cuantos kilómetros más adelante, él se desmaya y cae en el suelo. Tienen que llegar personas a poder ayudarlo porque él no soportó más. Pero ahí venía Zatopek, el checoslovaco, con otro corredor, un ruso, y los dos iban ahí corriendo, y él risa y risa, iba ahí corriendo tranquilo, con la resistencia y en paciencia, y de repente cuando ya se están acercando al final, él comienza a dar aún lo más que él podía. Imagínense ustedes, y cuando llegó al estadio y entra al estadio y todos comienzan a gritar su nombre. Qué emocionante debe haber sido esa ocasión. Yo lo oí ahí, Zatopek, Zatopek, gritaban todos. Y cuando él entró al estadio y solito comenzó a dar todo lo que tenía, y aún dio toda la vuelta al estadio, y él hizo y estableció un récord en esa ocasión. Entonces, él mostró que para poder correr se necesita de paciencia y se necesita de resistencia. Queridos hermanos, nosotros también estamos en una carrera y no podemos agarrar velocidad y pensar que queremos llegar primero. Muchos de nosotros pensamos y decimos que queremos ser de los vencedores, de los que quieren llegar a la madurez. Y hermanos amados, creo que necesitamos cambiar un poco nuestra forma de pensar, porque en las Escrituras el Señor dice que aquellos que sean los primeros serán los últimos, y los que sean los últimos serán los primeros. O sea, no es una cuestión de quién llega primero, sino exactamente aquel que va a llegar. No es cómo se comienza la carrera, sino cómo se termina. Y es necesario que paciencia nosotros tengamos. Por eso es que leemos en Hebreos capítulo número 12, versículo 1. Oigan lo que dice aquí. Recuerden lo que les mencionamos. La carrera cristiana no es de velocidad, y sí de resistencia, porque es una carrera de larga distancia. Verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es esa platea que está llena de personas gritando nuestro nombre, no porque ellos no estén participando, sino porque ya participaron, llegaron y ahora están animándonos a nosotros a que sigamos adelante. Dice, despojémonos, aquí está la clave, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia. ¿Sí? Pero además de correr con paciencia, aquí nos da la clave para poder comenzar la carrera y continuarla. Tenemos que librarnos del peso del pecado que nos asedia. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que eliminar. ¿Cómo podemos nosotros tener resistencia? Comencemos con esa pregunta. ¿Cómo tener resistencia? Para tener resistencia, aquí la clave es despojarnos del peso que nos asedia. Quiere decir, del peso del pecado que nos persigue, del peso del pecado que nos acosa y que insiste en ponernos
cargas pesadas sobre nosotros. No sé por qué nosotros siempre estamos acostumbrados a andar cargando cosas, ¿verdad? Y cargamos sino y cargamos otro. Mi esposa siempre me dice que mi mochila donde llevo el computador es demasiado pesada. Y es muy probable, porque está mi computador, que en relación a otros computadores, él no pesa mucho. Yo tenía otro computador antes, un Toshiba, pesaba tanto. Y luego tuve un Sony, que ya también dio adiós, ya muchos años. Y que él también pesaba bastante cuando viajábamos, era un peso aquí. No sé, uno usaba mochila, era más incómodo todavía. ¿Cómo lo llevaba yo? Sí, con un pequeño attaché, ¿verdad? Bueno, pero el hecho es que esa mochila lleva mi computador, lleva mi Biblia en portugués, lleva mi Biblia en español, lleva mis crayones que utilizo para marcar mi Biblia todos los días que la leo. Llevo mi agenda también. Y llevo un soporte del computador para ponerlo en que no me caliente mis rodillas. Hay muchas cositas que llevo ahí, un cargador, mis lentes, total. Y cuando uno siente, yo ya me acostumbré del pesito, pero cuando Fabiola la agarra, dice, eso es mucho peso. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos del peso del pecado. El pecado produce un peso. Y para poder correr la vida cristiana, no la podemos correr con ese peso. Tenemos que dejar a un lado las cosas de la carne. Nadie podrá resistir la carrera cristiana si no deja a un lado, si no elimina, si no entra a un entrenamiento fiel y con mucha disciplina para abandonar ese peso. Una persona que quiere ser un atleta va a tener una alimentación adecuada, va a tener un entrenamiento adecuado semanalmente, va a hidratarse correctamente, no tendrá vicios, no fumará, no beberá. Imagínense ustedes, los atletas hasta se abstienen de tantas cosas para poder alcanzar una corona terrenal, como Pablo dice en Corintios. Nosotros, sin embargo, nos espera una corona celestial. ¿Por qué nosotros también no nos vamos a despojar de ese peso del pecado que está ahí constantemente tratando de destruir? Entonces, el pecado, ese peso del pecado nos impide, debido a ese peso, nosotros desfalecemos. Los que desfalecemos, cuando sentimos que estamos desmayando, es porque estamos muy pesados. Necesitamos despojarnos. Mas cuando nos despojamos de ese peso, recibimos nuevo ánimo. ¿Qué es ánimo en la Biblia? Fuerzas. Recibimos nuevas fuerzas y nuestra estructura emocional, nuestra estructura espiritual será capaz de soportar la fatiga. Porque en la vida cristiana tendremos fatiga. Los problemas nos traen fatiga, las deudas nos traen fatiga. Cualquier obstáculo que se pone delante de nosotros nos trae fatiga emocional y espiritual. Y podremos tener resistencia si nosotros nos despojamos de que esas cosas sean cosas importantes para nuestra vida. No le debemos realmente de dar importancia, y para eso también tenemos que aprender a no entrar a deudas. Tenemos que aprender también o por lo menos si vamos a entrar a una, seamos sabios de saber que vamos a conseguir pagar, o el Señor te dio su aval, su firma para decirte yo voy a proveerte. Allí va a ser diferente porque el Señor lo hará. Nosotros lo hemos hecho también, hemos tenido deudas, no quiere decir que nunca hemos tenido deudas. Nadie debe sentirse culpable por eso, pero lo importante es que tengamos la provisión del Señor para poder cumplir con nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Entonces, para poder despojarnos de ese peso, necesitamos de privación, de quitarnos, de vaciarnos de nosotros. Para eso, hablando físicamente, por ejemplo, los atletas necesitan una masa muscular adecuada, un cuerpo ideal para poder correr. Y eso solo lo consiguen, como lo mencionamos, a través de una disciplina alimentar y de una disciplina en ejercicio. Nosotros necesitamos disciplina alimentar a través de la palabra de Dios. Necesitamos comer de la palabra de Dios. Jesús dijo,
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso quiere decir que esa es la alimentación. Y algunos dijeron, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos pensaron naturalmente, y Jesús les estaba diciendo, no, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando hablamos de comer de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, también de las escrituras, a través de las cuales el Señor puede hacer viva en nosotros y nos dar de comer y de beber a través del Espíritu Santo, el río de Dios. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de una vida de gratitud. Porque cuando tenemos una vida de gratitud, tenemos también una vida de alabanza. Porque en la Escritura, gratitud es sinónimo de alabanza. Imagínense ustedes qué precioso, ¿eh? Cuando alguien es agradecido, está dando acciones de gracias, eso significa, está dando alabanza y adoración al Señor. Esos son los sacrificios que el Señor desea. Entonces, y hablando, eso es de la alimentación, y hablando de los ejercicios, necesitamos ejercitarnos, como dice la Escritura, en buenas obras. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y dice ahí, ustedes pueden leerlo en Gálatas capítulo 6, dice que principalmente debemos ayudar a aquellos que son los domésticos de la fe. ¿Quiénes son ellos? Nuestros hermanos. Son a ellos que nosotros también tenemos que ayudarlos, haciéndoles el bien. Y cuando hacemos el bien, estamos ejercitándonos espiritualmente, quitándonos de nosotros el peso que nos puede afirmar en este mundo, y nos dando la estructura necesaria para poder correr la carrera cristiana. De la misma forma, espiritualmente, es lo que hemos estado transmitiendo. Necesitamos entonces correr. Por eso dice aquí en Lucas capítulo 21, Jesús hablando del peso del pecado, dice aquí, Lucas 21, verso 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. ¿Dónde puede estar ese peso del pecado? En el corazón. ¿Sí? Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Es comer excesivamente, o es comer más allá de lo que necesitamos. Entonces, ahí es donde vienen las gorduriñas, ¿cómo se dice? Las gorduras, las llantitas en el cuerpo humano, porque ya estamos comiendo de más. El cuerpo necesita comida, pero no necesita de glotonería. Eso es un exceso. Y aquí el Señor menciona a excesos, y los excesos traen sobrepeso. Por eso dice, y no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Qué es embriaguez? Es un exceso. Es un exceso de bebida, y en ese sentido, alcohólica. No estoy diciendo con eso que ustedes beban un poquito. No es lo que estoy transmitiendo. Primero, porque nuestra cultura no lo tiene así, pero en la cultura de judía, ellos bebían vino todos los días. Entonces, pero era como Pablo también dice, que el diácono sea dado a mucho vino, que las viudas también, que las diaconías no sean dadas a mucho vino. ¿Por qué? Porque todos estaban conscientes desde aquella época que el vino podía embriagar, porque tenía un cierto porcentaje de alcohol. Según la cultura de ellos lo hacían, pero la gente, también hasta los sacerdotes, el Señor ordenaba que si ellos iban a entrar al santuario, no bebieran vino, para poder tener discernimiento. Entonces tenemos que adaptar esto a la cultura. Nosotros no podemos decir eso, entonces quiere decir que yo también puedo beber. Hermanos, creo que la libertad bíblica podría estar, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Si tú no tienes la disciplina para poder controlar eso, mejor no hacerlo. Pero dice otra vez ese exceso, embriaguez, y dice, y de los afanes de esta vida. Todos vivimos en esta vida, ¿sí? Y todos tenemos preocupaciones, pero podemos también caer en afanes. Eso quiere decir
corre, y nunca paramos. Eso es un exceso. Entonces, esas tres cosas pueden convertirse en un peso en nuestros corazones. La comida o la mucha comida, la embriaguez, no solamente cuestiones propiamente alcohólicas, hablando literalmente, sino embriagarnos de las cosas de esta vida, beber mucho de lo que el mundo nos ofrece, y también de los afanes. Vivir afanado quiere decir estar con muchos compromisos y ya no tener tiempo para nada, y no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para meditar, no tiene tiempo para otras cosas más importantes en la vida. Y es un corre, y cuando se da cuenta ya llegó a viejo, perdió tantos años de su vida. Eso es lo que el Señor está diciendo, que no seamos cargados. Y dice aquí, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de su venida. Entonces es un lazo el cual se puede convertir mucho peso. Entonces el Señor nos está diciendo que para poder tener resistencia debemos de despojarnos de peso, porque una persona con mucho peso, hablando espiritualmente, cargada con tantas cosas, no tendrá resistencia para seguir adelante. Va a cansarse en la vida cristiana, va a decir: no, yo ya no quiero seguir, estas cosas están muy bonitas, estoy muy encantado con las cosas de este mundo. Es el peso que ya no nos permite correr, pero cuando nos despojamos de eso, tendremos resistencia para seguir adelante. Por eso dice también en Marcos capítulo 10, verso 49, y Jesús parando dice que lo llamaran. Está hablando del Bartimeos, el ciego. Dice, y lo llamaron al ciego diciéndole: ten buen ánimo, el maestro te llama. Y dice aquí la escritura en el versículo 50 del capítulo 10 de Marcos: y él, levantándose, se tiró la capa y vino a Jesús. Él se quitó lo que representaba su estado de mendigo. Él se quitó lo que pesaba en su vida y él se acercó a Jesús sin el peso de su miseria, sin el peso de su ceguera. Él estaba a punto de entrar a la carrera cristiana y no podía traer pesos del pecado o de su vida pasada. Y así nosotros debemos de venir delante de Jesús, despojándonos de nuestros pesos y de todo aquello que representa nuestra vida pasada, para que continuemos corriendo. Dice la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 22: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que se corrompe según las concupiscencias del engaño. Versículo 23. Y vos renovéis, dice, en el espíritu de vuestra mente, y se revistan del nuevo hombre que según Dios es criado en verdadera justicia y santidad. Entonces él dice que debemos de renovarnos y debemos de despojarnos. En Colosenses 3:8 es un poco más claro y dice: mas ahora despojaos también de todo. Vean que puede ser un peso también en la vida. Despojaos de todo: ira, cólera, malicia, maledicencia, palabras torpes que salgan de vuestra boca. Todo eso puede ser un peso. Dice: despojaos de eso. No mintáis unos a los otros, pues que ya te quitaste del viejo hombre con sus hechos, dice en el verso 10, y ya estáis vestidos del nuevo, que se renueva con el conocimiento según la imagen de aquel que lo crió. Entonces el Señor sí nos recomienda que debemos nos despojar. Solo de esa manera tendremos resistencia. Ahora, otra vez, pregunto yo, y esto ya se lo dije desde el principio: ¿cómo debemos correr? Necesitamos correr y para eso necesitamos de resistencia. Pero ¿cómo debemos correr? Debemos correr con paciencia, no alocadamente, no queriendo que todo termine luego, ¿sí? A veces nosotros entramos a una situación difícil y le decimos al Señor: Señor, ya es tiempo que eso se termine, ya está muy largo esto, ya me cansé de que una y otra cosa y nunca termina la situación. No, tenemos que aprender a correr
con paciencia, no velozmente. Y la paciencia implica un paso firme y un paso constante, sufriendo la fatiga. Paciencia tiene que ver con soportar. Y eso implica soportar las calamidades con un buen ánimo. Implica también tolerar con perseverancia. O sea, necesitamos de una insistencia, pero una insistencia constante que no nos haga retroceder. Y como dice en Hebreos 12, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús. La clave es que nosotros tenemos que considerar, como hablamos en el mensaje anterior que les mandamos, el sacrificio del Señor. Mirad el autor y consumador de la fe, para que no se cansen vuestros ánimos, dice. Porque Él se sacrificó por nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos sacrificarnos un poco? Por tanto, necesitamos ver al Señor, y Él es nuestro ejemplo. En Hebreos capítulo 10 y versículo 36, leemos ahí hasta el 39, porque nos es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no se obtiene simplemente porque Él lo prometió. Es necesario que tengamos paciencia. Por eso dice la Escritura en Mateo 24, aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, para alcanzar totalmente nuestra salvación, y como Pedro dice, la completa salvación de nuestra alma, es necesaria la perseverancia, la paciencia. Dice aquí, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice, mas el justo vivirá por fe. Y dice la Escritura, y esa es la palabra del Señor, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces no podemos retroceder, no podemos decir, ay no, ya me cansé de la vida cristiana, yo voy a regresar. No, había gente, sí, los que salieron de Egipto, del pueblo de Israel, que querían regresarse porque tenían añoranza, estaban deseando los ajos, la cebolla, los pepinos, el pescado que comían allá en balde, dice, en un sartén o algo así. Ellos estaban recordando de cosas y ellos querían recordar. Por eso es que nosotros no podemos recordarnos de las cosas bonitas de este mundo, porque sí, este mundo tiene cositas bonitas, o sea, atractivas para nuestra carne. No, nosotros tenemos que seguir adelante. Dice que el justo vivirá por la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros necesitamos estar viendo con los ojos de la fe al autor y consumador, que Cristo, que soportó, dice aquí Hebreos, dice en el verso 3 del capítulo 12, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso es que si nosotros lo vemos a Él, vamos a decir, ay no, lo que nosotros estamos sufriendo es insignificante comparado con su sufrimiento. Así es que si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice aquí el escritor, no somos de los que retroceden para perdición. O sea, retroceder es sinónimo de perdición, de pérdida, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la única forma de estar preservando el alma es a través de correr con paciencia. Entonces, en la carrera cristiana, necesitamos de persistencia, de resistencia, que es aprender a sufrir con buen ánimo la fatiga, nuevas fuerzas, y de paciencia. ¿Qué es eso? Continuar firmes y despojándonos de todo el peso que nos rodea. Por último, queremos ver con ustedes, como mencionamos, cómo es que a pesar de nuestro cansancio, porque el Señor sabe que nos cansamos, Él quiere ayudarnos. Él siempre nos va a ayudar. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar ahí tirados en el suelo que ya no queremos. Ay, cansado. No que estamos retrocediendo, sino que paramos sin fuerzas, ¿verdad? Sentados tal vez ahí tomando aire, porque ya no soportamos más.
Todos tenemos diferente consistencia espiritual. Algunos soportamos un poco más, algunos no lo soportamos. Y ahí es donde necesitamos la ayuda preciosa de nuestro Señor. Vamos ahora juntos para terminar en 1 de Samuel capítulo 30. Aquí en el capítulo 29 de 1 de Samuel encontramos cómo David estaba cuidando o siendo como un guardaespaldas del rey de los filisteos aquí en esa época, porque él estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Era el rey Aquis, y él estaba ahí, pero en ese momento el rey y su ejército iban a luchar contra el ejército de Israel, y los príncipes no quisieron que David fuera con ellos porque tuvieron miedo de que en la retaguardia se volviera contra ellos y que ganaría así el favor de su señor, el rey Saúl. Y entonces ellos lo mandaron de regreso. El rey Aquis le dijo: mira, David, yo te considero como un ángel del Señor. Para mí eres un hombre honesto, un hombre sincero. Yo te aprecio, pero no puedes, los hombres no quieren que vayas con nosotros, así es que regrésate. Entonces él regresó a su ciudad, que era la ciudad de Siclag. Esa ciudad de Siclag quedaba a 3 días de camino de donde él estaba con el rey Aquis. Cuando ellos llegaron a esa ciudad, algo había sucedido. Y es lo que queremos ver aquí con ustedes rápidamente. Dice aquí entonces, capítulo 30, versículo número 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, estos de Amalec, habían invadido el Negev, la parte sur, y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, providencia divina, sino se los habían llevado al seguir su camino. Entonces, cuando llegó David allí, la situación era grave. Todo estaba destruido, todo estaba quemado, destruido por el fuego. Y los hombres de David, que eran soldados, eran valientes. Miren lo que sucedió aquí. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Llegó el momento en que todos estos hombres valientes, David y sus 600 hombres que tenía en esa época, estaban ya sin fuerzas. Muchas veces nosotros también podemos llegar a un momento así cuando pasamos por situaciones tan difíciles en la vida, la pérdida de un ser querido como aquí estaba sucediendo, o la pérdida de bienes, o en fin, o un momento duro que nos hace pensar que no vamos a poder más seguir adelante, o una enfermedad en la cual sentimos que no vamos a volver a caminar, que no vamos a volver a sentir el aire, a poder tocar las cosas que el Señor ha hecho en esta vida, y comenzamos con aquel desánimo tan tremendo. Hermanos, en este momento dice que ellos estaban tan desilusionados. Imagínense, no estaban sus mujeres, las mujeres de todos los soldados, o por lo menos de los que estaban casados, no estaban ahí, ni sus hijos, perdidos, se los habían llevado y no sabían ni quién, ni cuándo. Estaban ahí tratando de calcular cuándo había sucedido todo esto. Habían cálculos, no pudo haber sido ayer, había fuego, habían tizones, en fin, habían evidencias, pero ellos estaban en una situación tan grave, que no habían más fuerzas para seguir adelante. Estaban cansados. Entonces dice aquí, verso 5, las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. O sea, hasta las mujeres de David habían sido llevadas. Entonces, todos habían sido afectados con esta incursión de los amalequitas. Dice en el verso 6, y David se angustió mucho. O sea, era obvio, ¿no? Todos estaban angustiados de esa manera. David estaba angustiado por una razón. Dice aquí, porque el pueblo, o sea, los 600 hombres que estaban con él, hablaba de apedrearlo. ¿Cuántas veces hemos leído en las Escrituras que Jesús, el Hijo de Dios, habiéndose hecho hombre, habiendo venido a esta tierra para ayudarnos y socorrernos y salvarnos, cuántas personas de su pueblo, bien dice ahí en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron?
y aún intentaron matarlo. Dice que hasta en Nazaret trataron de despeñarlo, porque la ciudad quedaba en un peñasco. Era Satanás y los corazones malvados de los hijos de Belial que trataban de destruir a Jesús. Dice que varias veces los judíos, el Señor tuvo que irse de un lugar a otro porque querían matarlo. Al final de cuentas, después de sus 3 años y medio, lo mataron. Y aquí vemos también la misma situación. Aquí está David ahora en esta angustia tan terrible en su corazón, no solo por la pérdida personal, sino por la responsabilidad y el peso que él tenía sobre sus hombros, porque él era el líder de aquellos 600 hombres y ahora está viendo que, digamos hasta cierto sentido, era la culpa de él, porque ellos también estaban echando la culpa a David. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque le estaban echando la culpa a él, diciendo, por seguirte a ti, por estar allá con Aquis, el rey de los de Gat, es porque nosotros no estábamos aquí para proteger a nuestras familias. Es tu culpa, porque tú siempre has estado huyendo. Algunos hasta podrían haber pensado, realmente creo que ha sido un error haber seguido a David. Bien dice el Señor también en el Nuevo Testamento, que aquel que lo va a seguir debe hacer cuentas, sentarse a ver si lo que él va a iniciar lo va a terminar, para no terminar en cierto sentido avergonzado de no haber terminado lo que inició. Entonces cada persona que va a iniciar su vida debe estar dispuesta a hacer un balance de los costos, a hacer un balance de lo que va a tener que invertir, hacer un balance de lo que va a tener que abandonar para seguir adelante. El Señor nos está prometiendo un camino de color de rosas, no nos está prometiendo un camino maravilloso donde nunca habrán problemas. Todo lo contrario, el Señor desde el principio nos echa un balde de agua fría, una cubeta de agua fría, cuando Él dice, si alguno me quiere seguir, tome su cruz cada día. Desde el principio Él ya nos echa agua fría para hacernos reaccionar y que entendamos que seguirlo a Él no es fácil. Señor, te voy a seguir. Dice, las aves de los cielos no tienen, las aves de los cielos tienen nidos. Dice, las raposas tienen sus cuevitas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme así? Ay, Señor, mejor lo voy a pensar. Después te digo otra vez si estoy dispuesto. O sea, la gente no mide, no hace cuentas. Un rey, dice, alguien que va a comenzar una casa tiene que tener todo lo necesario para no parar después avergonzado de no terminar, porque no va a tener lo necesario. Entonces, aquí está, estos hombres ahora están angustiados, queriendo apedrear a David. Y dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esa era la razón. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, ellos estaban angustiados de haber perdido sus familias. Y hay gente, mis queridos hermanos, que se amargan con Dios debido a una enfermedad. Se amargan con Dios debido a haber perdido un familiar. Yo he sabido y también he tenido algunas ovejitas en el pasado, que yo me acuerdo que yo llegué con esta persona que perdió a su hijita y al hospital, y no quería ni hablar con el pastor, como que yo tenía algo que ver con el que había decidido. Esta persona estaba echando toda la culpa a Dios de la muerte de su niña, y pasó meses no queriendo hablar, en una amargura terrible, y nosotros preocupados queriendo ayudarla a que saliera de esa situación, pero había amargura en su corazón. Queridos, las situaciones de la vida no deben amargarnos. Van a ponernos en situaciones graves, sin duda, como estas, por ejemplo, pero que nosotros en ningún momento pensemos en abandonar a nuestro líder. Estoy hablando de Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos a ningún momento estar pensando que fue inútil haber comenzado ese camino. No, esta carrera es de paciencia, esta carrera es de resistencia, esta carrera es necesario que la corramos y con buen ánimo, independientemente de las circunstancias. Pero dice aquí entonces, porque estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quiénes podrán resistir las circunstancias difíciles? Los que se fortalezcan. Y ahí la palabra es, él se animó, se reanimó en Dios. Él cobró ánimo, él tomó fuerzas. Hermanos, los que no se reaniman en Dios, los que no se fortalecen en el Señor, no soportarán las circunstancias que vivirán en su vida cristiana.
Otra vez, la vida cristiana o la carrera cristiana no es de velocidad, es de paciencia y de resistencia. Así es que muchas cosas vendrán para tratar de pararnos en la carrera. Nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces, dice que David lo que hizo fue mandar a llamar a Abiatar, el sacerdote, y pidió que él se acercara con el efod. El efod era una vestidura, parte de la vestidura sacerdotal, que era compuesta era como un chaleco que se ponía aquí, tenía una abertura, un ojal, que entraba aquí la cabeza, y él descansaba parte en los hombros y parte aquí en el pecho, y aquí estaban las hombreras, donde estaban 6 de los nombres de las tribus de Israel y 6 de este lado. Y aquí enfrente el pectoral del juicio, con las 12 piedras de los 12 nombres grabados ahí del pueblo de Israel, y adentro una bolsita donde se guardaban el Urim y el Tumim. Eran 2 piedrecitas que representaba uno sí y otro no. Y era el rey el único que podía consultar el efod del sacerdote. No era cualquier persona que podía llegar con el sacerdote y decirle, a ver qué dice el Señor de lo que voy a hacer de este negocio. No, era solo el rey para grandes, digamos así, empresas que se iban a emprender, batallas que tenían que enfrentarse. Y aquí está una de ellas que él no sabía entonces qué hacer, y pidió la orientación del Señor. Y él preguntó, Señor, ¿voy a encontrarlos? ¿Voy a alcanzarlos? Y el Señor les dijo, los encontrarás, los alcanzarás y recuperarás todo lo que se llevaron. Entonces, con esa palabra, vean ustedes qué importante es la palabra del Señor. Qué importante es oír del Señor para tener nuevas fuerzas y tener un norte, tener una orientación hacia dónde ir. Por eso es que la palabra es Cristo, el autor y consumador, y es con Él que nosotros necesitamos tener siempre y oír para poder seguir adelante. Así es que ellos siguieron, y aquí dice... yo les hablo eso para poder resumir la cuestión. Versículo número 9 dice, partió pues David, él y sus 600 hombres. Espero que estén leyendo con atención. ¿Cuántos hombres? 600. Dice, partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor. Esa palabra Besor, o ese nombre del torrente, quiere decir en el hebreo ánimo. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir y Ziklag quiere decir sinuoso, problemático. Y fue Ziklag la ciudad donde ellos vivían, que fue quemada. Y Besor quiere decir alegre, agradable, animado. Eso quiere decir. Pero dice que llegaron al torrente, que era un pequeño río de Besor, donde se quedaron algunos. Fíjense que todos querían ir a recuperar sus mujeres, sus hijos y algunos de sus bienes, si todavía encontraban, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegaron allí, algunos de ellos, que vamos a ver ahora cuántos, se cansaron, no aguantaron más. Y dice aquí, verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres. Entonces, si hacemos buenas cuentas, ya sabemos que dice que se quedaron 1/3 de la cantidad de soldados que él tenía, y se quedaron 200 personas, porque se quedaron atrás, dice ahí, 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea, ellos ya no soportaron más. No quiere decir que no pudieron pasar nadando, no quiere decir que era muy grande el río, no, de cansados. Ellos ya no llegaron, lo que quiere decir es que llegaron hasta ahí y no soportaron más seguir adelante. Entonces algunos se quedaron hasta viendo para atrás y dicen, qué inútiles, vamos adelante, ustedes no quieren a sus mujeres y a sus hijos, van a quedarse ahí sentados. Muchos de nosotros también somos bien críticos. Criticamos a las personas cuando están cansadas y desanimadas, pero todos nos cansamos de un momento determinado de la vida, todos nos desanimamos, y el Señor sabe eso, y el Señor está para ayudar a los cansados. Por eso es aquí el Señor a través de David nos está mostrando. Por eso diría Jesús, hijo de David. David también en algunos momentos de su vida demuestra cómo es el carácter de Dios en relación a ciertos aspectos, y principalmente aquí en relación a los cansados. Entonces
Ahora, vean ustedes qué interesante lo que sucedió, porque cuando ellos van, se quedan esos 200 cansados en el torrente. Tal vez era el lugar más adecuado para descansar, para beber, para refrigerarse, para tomar aire, y se quedaron ahí. Pero dice que cuando avanzaron un poquito, dice en el versículo número 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Fíjense, no era de ellos, era de los amalequitas que habían llegado a Siclag. Encontraron a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. ¿Qué pasó con este egipcio? ¿Por qué estaba ahí? Estaba exactamente en el camino donde ellos iban y encontraron a este hombre que era un esclavo. Y dice aquí, le dieron comida para recuperar sus fuerzas. Y entonces le dice, y en el verso 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos. Eso quiere decir, era una comida bien sustancial, una masa de higos secos. Era algo que los soldados siempre cargaban consigo para poder tener nuevas fuerzas, y se las dieron a este egipcio, y 2 racimos de pasas, dice, imagínense. Y luego que comió, él también necesitaba probablemente un poco de azúcar, ¿verdad?, para poder recuperar sus fuerzas. Dice, volvió. Fíjense cómo dice, y luego que comió, volvió en él su espíritu. ¿Cómo pudo haber estado ese hombre? Bueno, ustedes van a ver exactamente cómo estaba, para continuar. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estaba para morirse el hombre. Ay, no, ¿quién se va a morir con 3 días y 3 noches de comer pan? No, lo que sucede es que este hombre estaba enfermo. Dice aquí, verso 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, era un joven, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Bueno, esto es lo que hace el espíritu del amalecita, de Amalek. Amalek tiene exactamente esa característica. Él siempre va a tratar de destruir. Nuestro Señor, como dice en 1 Corintios 10, verso 13, Él nunca va a poner en nosotros una carga mayor que nosotros no podamos soportar, y que juntamente también dice, con la prueba nos dará la salida para que podamos resistir. Entonces Dios sabe cuál es nuestra capacidad, sabe cuál es nuestra resistencia, y cuando estamos cansados, cuando Él nos anima, quiere decir que Él sabe que podemos dar un poco más. Y cuando estamos demasiado, o sea, exhaustos, Él probablemente nos va a dar también una masa de higos secos para fortalecernos y que el espíritu vuelva y podamos seguir adelante. Aquellos 200 se quedaron y encontraron a un egipcio, a un joven egipcio enfermo, que su amo amalecita lo había abandonado. Eso es lo que hace Satanás con sus seguidores. Cuando ya no siguen adelante, los abandona. El Señor no hace eso. Cuando se detienen, no porque quieran retroceder, porque dice que el que retrocede no agradará a su alma. Él está ahí cansado porque ya no soporta más seguir adelante. El Señor lo va a ayudar y lo va a fortalecer. Pero algo precioso que a mí me impresiona aquí, y es esto. Dice verso 14, el egipcio sigue hablando, dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, otra vez, esa es la parte del sur de Israel, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces ellos no dijeron nada, estaban ahí oyendo, se dieron cuenta que él era parte de ese grupo que llegaron a poner fuego a la ciudad donde ellos vivían. Qué terrible, ¿eh? Podrían haber acabado con él en ese momento, pero no hicieron nada, vean ustedes. Y le dijo David, le dice, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y entonces él le dice, el egipcio, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Esto es algo muy importante, porque prácticamente este egipcio lo que está diciendo es, yo no quiero más seguir en las manos de ese amo. Él me abandonó, yo lo serví, él me utilizó, pero cuando yo ya estaba enfermo, en lugar de haber manifestado cariño, respeto, preocupación, amor, tiempo para mí, Él no invirtió más. Él me dejó abandonado para que yo muriera ahí en mi desventura. Pero el Dios de Israel, en su providencia, llevó a David, un hombre según su corazón, dice,
Y lo llevó exactamente a aquel lugar para darle alimento a este hombre. Y escuchen, ese hombre cansado que los amalecitas abandonaron fue el instrumento usado por David y dado por Dios para llevarlos a la tropa, para recuperar todo lo que habían perdido. ¿Cuál es el mensaje? El Señor quiere que aprendamos, mis amados hermanos, que Dios es el Dios que ayuda a los cansados. Él no abandona a los cansados. No retrocedamos. Nos cansamos, es natural, emocional y espiritualmente, pero Él quiere darnos nuevas fuerzas. Bendito sea el Señor. Por último, tratando de resumir esta cuestión, dice, verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Miren qué precioso el Señor. Todo lo recuperaron. No piensan que cuando una situación ha venido a sus vidas, la pérdida es completa. No, esto es solo un momento. Después el Señor va a hacer que ustedes recuperen todo lo que se ha perdido aparentemente. O el propio Señor, hablando de las langostas, dice, mi gran ejército que envié contra vosotros, dice, es Él el que lo envía. Pero luego también dice, y yo, dice el Señor, yo voy a indemnizarlos, así se dice la palabra. Yo voy a pagarles, a que ustedes recuperen lo que han perdido, y aún les voy a dar mucho más. Yo les voy a restaurar, dice, es la palabra en el hebreo. Les voy a restaurar lo que comió el pulgón y el revoltón, dice. O sea, el Señor va a recuperar. Y fue exactamente lo que la palabra que le dio, y lo recuperaron. Y dice entonces en el verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres. ¿Quiénes eran esos 200 hombres? Los cansados que se habían quedado en el camino, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David, y al pueblo con él estaba. Bien, qué interesante esto, porque estos que estaban ahí cansados, que no pudieron seguir adelante, porque no tenían más fuerzas, cuando vieron a David y a los hombres y a sus mujeres y a sus hijos, deben haber salido con tanta alegría a recibir a David, ¿verdad? ¡Hala, bienvenidos! ¡Qué bueno que pudieron alcanzarlos! Ahora miren ustedes, dice aquí la escritura, y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. A esos 200 los saludó con paz. Otras versiones dice, los saludó fraternalmente. O sea, él no se enojó por haberse quedado ellos ahí y ellos haber ido a luchar y haber ido a arriesgar sus vidas, porque arriesgaron sus vidas. No, ellos se quedaron ahí porque David entendió que estaban cansados. O que el Señor pueda darnos también a nosotros un corazón de ese tipo, para no tener que desconsiderar a aquellos que no tienen las mismas fuerzas que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, él los saludó en paz, pero no se quedó ahí el asunto. Habían otros que no tenían el mismo corazón. Y dice en el versículo 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, no quiere decir que los otros 400 eran malos y perversos, no. Entre ellos había un grupo de personas, siempre hay así, ¿verdad? Personas malas de corazón. La Escritura los llama hijos de Belial. Y dice aquí, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. ¡Qué duros! Ya les recuperamos lo que ustedes querían, por lo cual ustedes estaban llorando. Lloraron tanto que se cansaron y se quedaron ahí. Entonces aquí está tu mujer, tus hijos, váyanse. Despojo no tendrán, porque no fueron con nosotros. ¡Qué duros de corazón! Pero qué dureza. David entonces dice que le habló y dijo David en el verso 23 a esos hombres, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que Él los había salvado. ¿Quién nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará en este caso? O sea, ¿quién nos va a oír a ustedes por lo que están diciendo? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les toca parte igual. ¡Wow! Vean, dice el Señor, que últimos serán primeros y primeros serán
últimos. No es una cuestión de quién llega primero. Nosotros tenemos también, fíjense que en esa cuestión de la perseverancia y de correr con paciencia, nosotros también podemos ayudar a otros. Vamos, vamos. Vamos adelante, vamos, corriendo con ellos, como Jacob, que llegó Esaú y le dijo, vámonos, adelantémonos nosotros al monte de Seir o adelante a mi campamento. Y Jacob le dijo, no, yo no puedo irme. Además que no se quería ir con él, pero él le dijo, no me puedo ir porque yo quiero ir al paso del niño pequeño y de la ovejita que también acaba de parir. Yo quiero ir al lado de ellos. O sea, el mensaje es poder ir a esa velocidad. Queridos hermanos, que el Señor a cada uno de nosotros pueda ayudarnos a seguir adelante. Bien dice la Escritura en Proverbios 24:10, si te mostrares flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. En el momento cuando más necesitan de nuestra ayuda, nosotros necesitamos dar la ayuda, aunque nosotros ya no tengamos muchas fuerzas, cansados como aquellos estaban en el camino. Libra a los que son destinados a la muerte y salva a los que son llevados para la matanza, si los pudieres retirar, dice. Entonces, igual que David, ellos se esforzaron y recuperaron eso debido a una palabra del Señor. Amén. En Isaías 50, verso 4 dice, el Señor Jehová me dio una lengua erudita, hablando de Jesús, para que yo pueda decir a su tiempo una buena palabra al que está cansado. Miren qué precioso esto. ¿Cómo el Señor puede decir eso? Dice que él oía todas las mañanas, él recibía una palabra de los cielos. Y así es, un buen predicador, un buen pastor, él va a poner sus oídos en el poste del Señor para oír una palabra del Señor, para poder a esa palabra al cansado. Si tú estás cansado, esta palabra es para ti. Dice, el Señor Jehová me dio una lengua erudita, no de tener palabras elocuentes, sino las palabras eruditas hablan de las palabras adecuadas para hablar al cansado. Y a su tiempo una buena palabra al que está cansado. Él me despierta todas las mañanas, me despierta el oído para que yo oiga, para que como aquellos que aprenden, dice. Oh, qué importante es entonces que nosotros también aprendemos. Y como dice en Isaías 45 y versículo número 28, nuestro último texto, y estamos corriendo aquí, pero ya estamos terminando. Gracias por su paciencia y también doy gracias al Señor por sus fuerzas. Isaías 45, versículo 28, dice... Perdón, no es 45, es otra vez. Es capítulo 40. Yo no corregí eso. Isaías 40, versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A pesar de eso, de él no se fatigar con cansancio, él está dispuesto a ayudar al cansado. Y dice aquí, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te estás cansadito? El Señor está aquí para darte esas nuevas fuerzas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios pueda concederte a ti y a todos nosotros esas fuerzas para seguir adelante. Señor, muchas gracias en este día por hablar a nuestros corazones, por animarnos, para mostrarnos que tenemos una carrera por delante y que necesitamos correrla con paciencia. Y que en esa carrera también necesitamos de resistencia. Y para tener resistencia necesitamos despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Pero principalmente, Señor, necesitamos alimentarnos de tu palabra. Y también necesitamos ejercitarnos en buenas obras. Ayúdanos que cuando encontremos a alguien cansado, sea físico, emocional o espiritual, nosotros también lo animemos. A pesar de nosotros encontrarnos cansados, fatigados y tal vez sin ánimo, que saquemos fuerzas de flaqueza, como decimos, para poder ayudar a los otros que necesitan con urgencia de una palabra de tu boca. No una palabra nuestra, no.
yo quiero oír del Señor para dar una palabra de ánimo al cansado. Bendito sea tu nombre. Fortalece a aquellos que lo necesitan, Señor. Por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero cantar para terminar un himno que probablemente ustedes no lo saben, lo van a aprender. Yo les vamos a enviar la letra, pero mientras tanto escúchenla con atención, y es para darnos ánimo, porque el Señor está con nosotros, muy cerca de nosotros. Día a día, en todos los momentos, fuerza encuentro en luchas o labor, pues de Dios recibo siempre aliento. ¿Qué razón tendré para temer? Dios que es bueno, sabio y compasivo, cada día me da lo que es mejor. Un dolor y luego un lenitivo, lucha y paz yo siento alrededor. Cada día Dios está muy cerca y consejos de Él puedo obtener. Seguridad y auxilio en su tiempo me concede por su gran poder. Con cariño Dios protege y guía, cual celoso padre y fiel pastor. Te daré poder a cada día, ciertamente Él lo prometió. Quiero, Dios, en cada sufrimiento confiar en tu amor y protección. Y con fe yo permanezco atento, y tus promesas preciosas, mi Señor. Y que en la lucha, dolor y tinieblas pueda aceptar, oh Dios, tu voluntad. Cada día que tú me entregas en mi corta peregrinación, y que en las luchas, dolor y tinieblas pueda aceptar, oh Dios, tu voluntad. Cada día que tú me entregas en mi corta peregrinación. Señor, bendice a mi hermano, porque tú estás al lado de él para ayudarlo, para fortalecerlo, para animarlo, para darle tu comida, para que él recupere sus fuerzas y siga adelante en esta carrera. Ayúdalo, Señor, como nos ayudas a nosotros, como nos fortaleces y nos das nuevo ánimo para seguir adelante. Hazlo también en la vida de mi hermano, de mi hermana y de aquellos que están cansados, Señor. Dales nuevas fuerzas, una visión de tu presencia para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo suplico, Señor. Cada día Dios está muy cerca y consejos de Él puedo obtener. Seguridad y auxilio en su tiempo me concede por su gran poder. Con cariño
niño Dios protege y guía, cual celoso padre y fiel pastor. Te daré poder a cada día, ciertamente Él lo prometió.